Ahora creo que está. Venga, egunon a todos. Espera, un momento. Sí, tranquilo. Vamos con la rueda de prensa de Unai Simón. Ya sabéis un poco el procedimiento. Mantenemos cámara, mantenemos micrófono apagados y lo encendéis para hacer la pregunta. Una vez de formular la pregunta lo volvemos a apagar, ¿vale? Venga, pues empezamos con Robert Basic, cuando queráis. Hola Unai, buenos días. Hola. Antes que nada, enhorabuena por tu renovación y también por tu convocatoria con la selección en la que te estrenas. Al hilo de esto, quería hacerte dos preguntas en una, así vamos más rápidos. Lo que más nos ha llamado la atención es si nos puedes explicar por qué renuevas sin cláusula, si es un mensaje, digamos, para los que vienen por detrás, para decirles así se hace esto en un club como el Atleti, y en segundo lugar, ¿qué significa para ti el hecho de que Luis Enrique te haya incluido por primera vez en una lista oficial de la selección absoluta? Gracias. Sí, a ver, el haber renovado sin cláusula, pues bueno, es una forma de agradecer al club todo lo que ha hecho por mí desde que yo entré. Yo entré aquí con 14 años y la verdad me han formado no solo como un profesional del fútbol, sino también como la persona que soy ahora mismo. Llegué, me adaptaron una casa, por decirlo así, con un matrimonio que me cuidó como si fuese su hijo. Estuve muy a gusto con compañeros del club. Me matricularon en un colegio que me dio una educación y bueno, esas cosas son de valorar. Yo creo que no conozco ningún club que no sea el Atleti, pero yo creo que es difícil que ningún club haga lo que ha hecho el Atleti por mí, y bueno, es una forma de agradecérselo. Ha hecho grandes cosas, ya te digo, me ha formado como jugador, pero también sobre todo como persona, y bueno, es una manera de agradecimiento y de confianza mutua. Y pues bueno, la segunda parte, lo de Luis Enrique, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento. Es una manera de valorar el trabajo de la temporada pasada. La verdad es que la acabé con buenas sensaciones, una temporada bastante completa y bueno, el que recibí la llamada de Luis Enrique, pues para mí es muy gratificante y es como poner la guinda del pastel, la verdad. Unai, enhorabuena por la renovación y por la llamada de Luis Enrique. Yo te quería preguntar un poco por esa primera parte, ¿no? Por la renovación. Quería que nos contases qué significa para ti firmar un contrato tan amplio hasta 2025, la tranquilidad que te ofrece a nivel personal y también, evidentemente, esa etapa convulsa que hemos vivido en la portería del Athletic, con muchos porteros en poco tiempo. ¿Cómo te has autoconvencido de que podías llegar algún día a estar donde estás ahora mismo? Gracias. Bueno, a ver, sí que pues se tuvieron que alinear los astros para que yo llegase a la portería del Athletic, pero bueno, yo es algo que siempre he querido desde pequeño. Bueno, desde que llegué al Athletic vi cómo me iban inculcando los valores que se trabajan aquí, la filosofía y bueno, la verdad es que siempre he querido pelear por estar en la portería del Athletic. Ya te digo, tuvieron que ocurrir muchas circunstancias para darse, pero bueno, el momento de que me propusieron renovar y bueno, hasta el 2025, pues la verdad es que fue una sensación, una ilusión, un sueño cumplido y bueno, por mi parte muy agradecido y muy contento. Aupa, Unai, sorionak también por la renovación, y todo ello en medio de un panorama de incertidumbre. Centrándonos en el equipo, ¿qué se puede esperar de esta próxima temporada, Unai? Bueno, tú lo has dicho, estamos en una temporada diferente, ya la acabamos de una manera diferente y seguramente la empecemos. ¿Qué esperamos de esta nueva temporada? Pues bueno, vamos a participar en 4 competiciones, tenemos la final de la Copa del Rey que nos ilusiona una barbaridad, queremos sacar la gabarra, tenemos también la Supercopa, tenemos de nuevo la Copa del Rey de esta nueva temporada y la Liga. Estamos muy ilusionados por la temporada que tenemos por delante y bueno, sabemos que empezarla no vamos a poder empezar con nuestra afición, pero la verdad es que sería
una ilusión y un sueño poder a lo largo de la temporada compartirla con nuestra afición en San Mamés, que bueno, al final ellos también se lo merecen y tienen gran culpa de todo lo que estamos viviendo, de la final de la Copa del Rey y de la Supercopa. Hola Unai, ¿qué tal? Soy Rafa Beato de Radio Marca. Voy a ponerme en el papel de malo, ¿no? En la otra cara de la moneda, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, claro, ha renovado sin cláusula, está esto muy bien y evidentemente todos pensamos que es un detalle por tu parte y que no tiene por qué haber ningún tipo de problema, pero utilizando tu expresión de ahora mismo, si se alinean los astros, mañana pues dejas de jugar, te viene todo mal dado, pues hay quien piensa y dice, joder, pues sin cláusula es mucho más fácil que se marche, pues vas donde un juez, te pone una cantidad y hasta luego, Lucas. Pues sinceramente no pensaba en eso. Mi pensamiento al renovar y al firmar es estar aquí jugando hasta el final del contrato y esperemos que sea hasta el final de mi carrera. No me pienso en que me vayan a ir mal las cosas. Posiblemente se puedan dar, venga un portero, Joaquín, Yago, cualquier portero tiene unas cualidades increíbles y puede que sean en un momento porteros titulares en Athletic, pero eso no quita de que yo me quiera ir. Yo voy a pelear hasta el final por la portería del Athletic, es un sueño desde pequeño y yo creo que el tener una competencia en portería y el poder disputar una portería tan bonita como es la de San Mamés, yo creo que merece la pena, la verdad. Sí, hola Unai, creo que me escuchas. Sí, te escucho. Alfonso Herrán, de Diario AS. Dos preguntas en una, como ha hecho Robert. Primero, hablabais de la inestabilidad en la portería del Atleti, sobre todo, bueno, la marcha de Kepa Arrizabalaga, después la de Remiro, Iago Herrerín, ahora que como no juega porque estás tu titular, también pide salir. Lo que has hecho esta renovación lleva a tener un poco de tranquilidad después de tanta zozobra. Y luego, segunda, sabes que había clubes europeos, bueno, el Inter de Milán, otros que se han interesado por ti. ¿Te ha llegado o no has querido ni escucharlo? Gracias. Bueno, la primera parte, al final, las decisiones que toman otros porteros son totalmente respetables, pero no dependen de mí, no te puedo hacer ningún comentario al respecto sobre ello. Y bueno, lo que dices de otros equipos, otros clubes, sinceramente, una primera orden, vamos a decir así, que fue al firmar con los representantes, con los agentes, vamos a decir, fue que le damos prioridad siempre al Athletic antes que a otros clubes. Entonces, yo nunca he sabido de ofertas de otros equipos, seguramente ellos sí hayan sabido, pero no me las han hecho llegar. La prioridad siempre ha sido el Athletic y bueno, así seguirá siendo. Sí, soy Manuel Vilella de Onda Vasca otra vez. Ahora te quería preguntar un poco por las nuevas incorporaciones que hemos vivido este verano, todas ellas de la mano de Lezama y sobre todo a ver cómo los ves, ya que tú también has estado en su posición ahora y sobre todo por un nombre propio, por Ewan Urain. Es delantero, es un tipo del que todo el mundo está hablando muy bien y tú que le tienes enfrente en los entrenamientos, a ver si nos podías dar unas pinceladas de lo que puede ser este futbolista y si crees que puede tener carrera en el Atlético. Sí, a ver, el Athletic siempre se ha identificado por los jugadores que vienen de abajo, de la cantera. Están demostrando grandes cosas estos días, la verdad es que sorprendentes. A mí la verdad es que me llama mucho la atención muchos jugadores de ellos y entre ellos Juven es uno de los jugadores con los que yo no había tenido apenas trato, solo tenía de oídas o de algún partido que habíamos visto del Bilbao Athletic. Y la verdad es que es un delantero que me gusta mucho y que va a dar que hablar en el club, la verdad.
Unai, se cumplen ahora 2 años de esa concatenación de hechos que dieron con tu titularidad, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel pasaje, ¿no? Cuando estabas en Elche, cuando tienes que volver precipitadamente, la marcha de Kepa con el que vas a coincidir ahora en la selección? Me imagino que lo recordaréis. Y también quería saber cómo le ves a Yago, ¿no? Después de esa intención que tiene de marcharse porque no es feliz aquí, cómo está entrenando, cómo está él, cómo es vuestra relación, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, sí que es verdad que ha sido coincidencia el ayer haber renovado en un 20 de agosto, que fue el día del debut. Bueno, la situación de cuando yo vine de Elche, pues bueno, ya la he comentado muchas veces. Fue algo especial, algo que ya, la verdad es que llegué con incertidumbre porque, bueno, conocía la situación de Kepa, que marchaba, conocía la de Yago, pero en ningún momento conocía la situación de Alex. Yo pensaba que en un principio venía a jugar de suplente y el día anterior del partido, el domingo, me dijo Berizzo que iba a jugar. Entonces, bueno, al final fue un momento muy bonito para mí y la verdad es que el 20 de agosto para mí es una fecha marcada, da igual si es del 2018 que si es del 2020, es una fecha marcada. Y bueno, lo de Yago, la verdad es que él ha dado la opinión que tenía, yo la respeto y la verdad es que le apoyo con cualquier opinión que dé porque la verdad es que él me ha estado apoyando en todos los momentos, cuando jugaba hace un par de temporadas, cuando dejé de jugar, ha estado él al lado mío y la verdad es que tome la decisión que tome, yo voy a estar a lo suyo y bueno, él como está ahora mismo, pues está entrenando como un animal, como siempre ha entrenado, siendo un profesional como la copa de un pino y bueno, la verdad es que no hay nada que achacarle y bueno, la decisión que tome, yo voy a estar ahí apoyándole para lo que necesite. Unai, estar por detrás en el Zamora de Courtois y de Oblak, ¿qué supone para ti? No sé, ¿te ves muy lejos todavía de esos porteros o que con el paso del tiempo te puedes acercar a ellos? Bueno, a veces ya me habían preguntado esto y sí que es verdad que el Zamora es un premio individual y que se valora en un deporte colectivo, entonces no es algo que solo repercuta en mí. Yo creo que si yo he quedado en esa posición, digamos, en ese tercer puesto, que tampoco me fijo mucho, la verdad, es porque tenemos un gran equipo. Todo el mundo conoce el Athletic de Gaisca, que es un equipo muy sólido en defensa, y yo creo que parte del mérito de estar ahí es del equipo, del gran trabajo que hacemos. Somos un bloque muy sólido. Y sí que es verdad que me gusta que me lleguen a comparar igual o que me lleguen a pensar que estoy al nivel de esos porteros, pero la realidad es diferente. Han demostrado Courtois, Oblak, Ter Stegen, son porteros que han demostrado grandes cosas en la liga y mi paso por la liga es de un par de temporadas y bueno, esperemos que sea solo el comienzo y poder llegar a ser como ellos. Sí, Unai, yo vuelvo al equipo. ¿Cómo asumisteis lo de los 6 compañeros que dieron positivos en los test PCR? Bueno, a ver, sinceramente, esa opinión yo creo que a mí no me repercute. Yo creo que Josan Leque dio una rueda de prensa hace un par de días en la que lo explicó claramente y bueno, en principio es centrarse en lo positivo. Lo único que te puedo decir es lo que sé, que estamos en contacto con ellos mediante pues, móviles y demás y están como bestias entrenando en casa lo que pueden para venir aquí en la forma más óptima posible. Unai, ¿cómo de cerca o de lejos ves poder hacerte un fijo en la selección y sobre todo ese horizonte de la Eurocopa en San Mamés? Supongo que para ti es muy ilusionante, ¿no? Bueno, siempre lo de la selección lo he dicho que es la guinda del pastel al trabajo que estás realizando en tu propio club. Es una muestra de que lo estás haciendo bien y no me voy a poner ahora ningún objetivo de ganarme un puesto fijo ni nada por el estilo. Quiero disfrutarlo, quiero aprender de todos los jugadores que hay ahí. Son los mejores jugadores nacionales y creo que puedo aprender grandes cosas y no pienso en quedarme ni en la Eurocopa ni en nada, sino en disfrutarlo. Yo creo que la primera de siempre es para disfrutarlo y es un momento bonito que no hay que pensar en nada más.
y de momento Unai también disfrutar de la titularidad en el Atleti, ¿no? Que son palabras mayores, ¿no? Tú pareces un tío tranquilo, que encajas bien lo bueno, lo malo, se te compara incluso con Iríbar. ¿Qué piensas cuando ves que todo el mundo tiene en ti depositadas esas grandísimas esperanzas y esas altas expectativas? Bueno, la verdad es que me gusta, a quién no le gusta oír esos comentarios, pero compararse con Iríbar son palabras mayores y la verdad es te repito, yo llevo 48 partidos en el Athletic, no llevo 600. Ojalá poder llegar a unas cifras así. Entonces, pelearé por la portería del Athletic, ser titular todo lo posible y poder hacer el mayor número de partidos, y para mí es un orgullo poder hacerlo. Vale, chicos, próximas, eskerrik asko.